Que el hombre no desciende del mono es algo que probablemente ya sabías. Pero ¿cuánto escuchaste hablar acerca de que el hombre desciende de los peces? Hola, soy Nerina y soy estudiante de biología, de ahí el nombre del canal. Y además de eso, me gusta hablar. Y en particular, me gusta hablar y divulgar sobre ciencia. Así que me creé este canal para poder contarles a ustedes, que están del otro lado, un poquito de lo que aprendo, de lo que leo, de lo que me voy cruzando por redes sociales y de lo que me enseñan en la facultad. Este primer capítulo tiene por protagonistas a un grupo de animales que nos resulta bastante familiar, sobre todo porque nosotros formamos parte de ellos, los vertebrados. De manera informal, los vertebrados son un grupo de animales que puede dividirse a su vez en 5 grupos más pequeños. Y estos 5 grupos más pequeños tienen los nombres de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy a grandes rasgos, en la historia de los vertebrados han ocurrido 2 eventos críticos. El primero fue la aparición de las mandíbulas y el segundo fue la transición desde el agua hacia la tierra. En primer lugar, la adquisición de mandíbulas le permitió a los peces primitivos poder pasar de una alimentación por filtración a una alimentación por predación, en la cual pueden utilizar estas nuevas estructuras musculares, que son las mandíbulas, para poder capturar a sus presas. De hecho, dato de color, los peces no utilizan sus dientes para masticar, sino que simplemente los utilizan para agarrar y perforar a su presa. Y la presa, una vez que es capturada, se traga casi entera. Y las estructuras que se encargan de moler a la presa para transformarla en piezas más pequeñas que puedan ser digeridas, se encuentran a lo largo de su tubo digestivo, pero no son los dientes quienes cumplen esa función. Esa es una gran diferencia respecto de nosotros, que sí utilizamos nuestros dientes para poder desgarrar el alimento y transformarlo en elementos más pequeños, que son los que después tragamos y finalmente terminan por digerirse. Pero el capítulo de hoy está centrado en el segundo evento crítico en la historia de los vertebrados, que es la transición desde un medio acuático hacia un medio terrestre. A lo largo del video me voy a centrar solo en algunas de las numerosísimas adaptaciones que han sufrido los vertebrados para poder salir del medio acuático y conquistar el prometedor medio terrestre. Para empezar, aclarar que medios distintos suponen problemas distintos y que fue precisamente la necesidad de hacerle frente a estos nuevos y distintos desafíos la que impulsó el desarrollo de nuevas estructuras que les permitieran a los vertebrados acuáticos adaptarse al nuevo medio terrestre. Uno de los principales cambios que han sufrido los vertebrados acuáticos, como los peces, durante este proceso de transición fue el reemplazo de órganos de respiración acuática, como las branquias, por órganos de respiración aérea, como los pulmones. Y al contrario de lo que muchos de nosotros pudimos pensar alguna vez, y me incluyo, los pulmones no surgieron como una herramienta que le permitiera a los vertebrados acuáticos salir del agua y poder respirar en la tierra, sino que los pulmones ya existían en ciertos peces antes de que la transición agua-tierra incluso comenzara. Esto quiere decir que existen y existieron los peces pulmonados. Sí, escuchaste bien, existen y existieron peces con pulmones. Y al contrario de lo que sucede con el resto de los vertebrados, que tenemos solo un órgano de respiración, ya sea branquias en el agua o pulmones en la tierra, los peces pulmonados tienen las 2 estructuras de respiración. Tienen branquias y pulmones. Y el hecho de que posean las 2 estructuras de respiración les da una gran ventaja adaptativa, porque además tienen la capacidad de utilizar uno u otro según las condiciones ambientales. Son peces, sí, así que viven en un medio acuático, y es precisamente en el agua en donde utilizan sus branquias. Pero cuando el cuerpo de agua en el que viven se seca, tienen la capacidad de respirar aire. Incluso si las sequías son muy duraderas, el pez pulmonado puede cavar en el barro y formar una madriguera en la que se va a guardar hasta que pase el periodo desfavorable. Al cavar esta madriguera, deja por encima suyo una cámara de aire, de la cual obtiene precisamente el aire que necesita para poder respirar a través de los pulmones. Durante este periodo, que se conoce como estivación, los peces pulmonados tienen la capacidad de reducir su actividad metabólica hasta un 60%, y la poca energía que necesita para sobrevivir la obtiene de sus músculos. Esto implica que los peces pulmonados se devoran a sí mismos, literalmente, porque lo que hacen es romper el músculo, obtener las moléculas que necesitan para producir energía y luego utilizar esa energía en las funciones vitales que le permiten sobrevivir, como por ejemplo respirar aire. Los peces pulmonados son capaces de permanecer en este estado de estivación durante años, tantos años
que incluso una nueva civilización puede querer colonizar ese hábitat sin siquiera enterarse de que en algún momento hubo ahí un cuerpo de agua que hoy está seco. Pero si en algún momento las condiciones mejoran y el cuerpo de agua vuelve a formarse, el pez pulmonado tiene la capacidad de salir de su madriguera y regresar al agua, donde van a volver a ser nuevamente funcionales sus branquias para poder respirar a través del agua, y en ese caso los pulmones ya no van a ser necesarios. Son realmente un ejemplo de adaptación increíble. Estos peces son incluso más viejos que los dinosaurios. Aún más, los dinosaurios y todos los vertebrados terrestres, incluidos los seres humanos, derivamos de este pequeño grupo de peces pulmonados. Y digo pequeño porque en la actualidad solo se conservan 6 especies de peces con pulmones. 4 de ellas viven en África, una en Sudamérica y la restante en Australia. Pero para llegar hasta los dinosaurios, los peces pulmonados tuvieron que sufrir miles, si no millones, de modificaciones adicionales que les permitiesen adaptarse a la vida en la Tierra. Algunas de estas modificaciones en su conjunto permitieron modificar el modo en el que se desplazan los vertebrados en un medio terrestre respecto del modo en que se desplazan en un medio acuático. Y acá ustedes dirán, sí, obvio, los peces nadan y los vertebrados terrestres caminamos. Y sí, es cierto, pero esta diferencia que parece tan simple en palabras, en realidad implica un montón de cambios a nivel corporal. En los océanos o en los cuerpos de agua dulce, el cuerpo del pez está sostenido por el agua que lo rodea y sus extremidades, que son sus aletas pares, no tienen la fuerza suficiente para poder sostener al cuerpo si el agua circundante no existiera. Esto porque las extremidades del pez no son las que realizan el trabajo necesario para desplazar al pez a través del agua. El movimiento ondulatorio de un pez que le permite nadar y avanzar en un medio acuático está producido por los músculos que están asociados a la columna vertebral del cuerpo de un pez. Es decir, son músculos que se desarrollan en el tronco del cuerpo de un pez. Y estos músculos asociados a la columna vertebral producen la contracción y relajación que dan como resultado el movimiento ondulatorio típico de la natación de los peces. Pero sus extremidades, que de nuevo son sus aletas pares, no intervienen en este movimiento, sino que actúan como estabilizadoras de la natación. Como por ejemplo, dirigen el sentido de movimiento del pez, pero no están implicadas directamente en el movimiento ondulatorio del pez que le permite avanzar a través del agua. Además de que el cuerpo del pez está sostenido por el agua que lo rodea, algunos de ellos también presentan adaptaciones que contribuyen a su flotabilidad y evitan que se hundan. Por ejemplo, los peces óseos, que son los peces cuyo esqueleto está constituido precisamente de tejido óseo o hueso, presentan una vejiga natatoria. Una vejiga natatoria es una especie de bolsita que les permite acumular aire en el interior del cuerpo. Y como el aire es menos denso que el agua, esto contribuye a que no se hundan. Sin embargo, existe otro gran grupo de peces que no poseen una vejiga natatoria. Estos peces son los peces cartilaginosos, que como su nombre lo indica, son los peces cuyo esqueleto está constituido por tejido cartilaginoso en lugar de estar constituido por tejido óseo. El ejemplo por excelencia de los peces cartilaginosos son los tiburones. Como los tiburones no cuentan con una vejiga natatoria que les permita acumular aire en su interior, se sabe que deben estar en constante movimiento para no hundirse hacia el fondo del mar. Sin embargo, algunos tiburones tienen la capacidad de acumular grasas en su hígado. Y, de la misma manera que sucede con el aire, como las grasas son menos densas que el agua, esto contribuye a mantenerlo a flote en la columna de agua sin que se hundan. En la Tierra, la historia es un poco distinta, porque el medio que nos rodea es aire, y el aire no tiene la capacidad de sostener nuestro cuerpo. Por eso, en la Tierra, la fuerza de gravedad se hace muchísimo más evidente que en el agua. Por eso, si durante la evolución no se hubieran desarrollado ciertas estructuras que nos permitan levantar al cuerpo y a la cabeza del piso, los vertebrados terrestres actuales tendríamos nuestro cuerpo tirado por el piso. Piensen en lo difícil que sería desplazarnos en tierra simplemente con los movimientos ondulatorios de un pez. Es prácticamente imposible. Por eso, para el desplazamiento en tierra aparecieron nuestras extremidades, anteriores y posteriores. En los vertebrados terrestres la musculatura cambió el lugar de máximo desarrollo. Habíamos dicho que en los peces la musculatura está mayormente desarrollada en el tronco del cuerpo, asociada a la columna vertebral porque en su conjunto producen los movimientos ondulatorios de natación. Pero en la Tierra la musculatura está principalmente desarrollada en nuestras extremidades, anteriores y posteriores, de manera que éstas tienen la fuerza suficiente como para levantar a nuestro cuerpo del piso y poder desplazarlo. Piensen en un caballo, en un cocodrilo, en un avestruz o incluso en un humano, y se van a dar cuenta rápidamente de que la musculatura está bien desarrollada en sus extremidades en lugar de estar bien desarrollada en el tronco, precisamente porque tienen que tener la capacidad de sostener al resto del cuerpo. Aún más,
En los animales bípedos, como los seres humanos, la musculatura está más desarrollada en nuestras extremidades posteriores, que son las piernas, que en nuestras extremidades anteriores, que son los brazos, porque son las piernas las que se encargan de sostener al resto del cuerpo, brazos incluidos, y desplazarlo a través de la superficie terrestre. En cambio, como dijimos antes, las extremidades de un pez, que son sus aletas, son estructuras delgadas que no pueden sostener al pez si no existiera el agua circundante, mucho menos desplazarlo en tierra. Estas diferencias, junto con muchas otras, contribuyen a que un vertebrado acuático sea incapaz de desplazarse en tierra y que un vertebrado terrestre sea completamente ineficiente en la natación. Más allá de que hoy en día los seres humanos practicamos la natación como deporte, nuestro cuerpo no está para nada preparado para la vida en el agua, empezando por el hecho de que no tenemos branquias, así que no podemos respirar a través del agua, y siguiendo por el hecho de que nuestro cuerpo es muy poco hidrodinámico si lo comparamos, por ejemplo, con el cuerpo de un pez. Ahora bien, durante la evolución de los vertebrados es muy probable que hayan ocurrido numerosos intentos fallidos para poder salir del medio acuático, y de los cuales hoy no tenemos ni idea porque no sobrevivieron, precisamente porque no contaban con las adaptaciones que necesitaban para poder superar los desafíos que la Tierra les impuso. Sin embargo, alguno de todos estos intentos fue exitoso y dio lugar al primer avance hacia tierra firme, que originó el primer grupo de vertebrados cuya independencia del agua es muchísimo mayor que la de los peces. Este grupo de animales son los anfibios. Si bien los anfibios han logrado una importante independencia del agua, la realidad es que todavía mantienen un vínculo muy estrecho con ella. Por eso, el segundo avance hacia tierra firme originó a los amniotas a partir de los anfibios. Amniota es el nombre con el cual se agrupa a los reptiles, las aves y los mamíferos, y voy a hablar de ellos un ratito más adelante. Pero ahora me quiero concentrar en los anfibios. Los anfibios pueden entenderse como el grupo de transición entre el medio acuático y el medio terrestre. Sin embargo, acá una aclaración. Los anfibios actuales son formas muy derivadas que han ido evolucionando durante muchísimos años para poder adaptarse al hábitat en el que viven. Y es precisamente por eso que no pueden entenderse como las formas primitivas que iniciaron la transición desde el agua hacia la tierra. Lo que sucede es que estas formas primitivas que iniciaron la transición comparten características con los anfibios actuales que permiten agruparlos a todos bajo el nombre de anfibios. Pero los anfibios primitivos que iniciaron la transición están actualmente extintos. Y, de nuevo, las formas actuales son muy derivadas y no representan este eslabón intermedio de transición, ¿ok? Cierro paréntesis. Los anfibios actuales a los cuales me estaba refiriendo están representados por tres grupos: las cecilias, las salamandras y las ranas. Muy a grandes rasgos, las cecilias podrían entenderse como serpientes en miniatura. Las salamandras se parecen externamente un poquito más a las lagartijas, aunque no tienen nada que ver con ellas, y el ejemplo más común que se me viene a la cabeza es el de la peli de Matilda. Es una salamandra. Es un camaleón. Tritón, tipo de salamandra semiacuática del género Triturus. Algunas son coloridas y segregan sustancias irritantes. Y las ranas son el ejemplo más cotidiano, lo primero en lo que uno piensa cuando hablamos de anfibios. Estos animales han logrado una independencia bastante importante del agua, pero todavía dependen de ella para un proceso fundamental en la vida de todo ser vivo: la reproducción. Los anfibios aún mantienen una vinculación muy estricta con el agua, porque el coito, la fecundación y la puesta de huevos sí o sí ocurren en un medio acuoso. Aún más, la primera etapa en la vida de un anfibio ocurre por completo en el agua. ¿Alguna vez habrás visto un renacuajo? Los renacuajos constituyen la etapa larvaria de los anfibios, es decir, son las larvas de los anfibios. Las larvas renacuajo no están para nada adaptadas para la vida en la tierra. De hecho, todo lo contrario, presentan características típicas de los vertebrados acuáticos. Por ejemplo, tienen branquias que les permiten respirar en el agua y una cola muscularizada que produce los movimientos ondulatorios típicos de la natación de un pez. Para pasar de una larva renacuajo al anfibio adulto, la larva tiene que sufrir una metamorfosis. Una metamorfosis es un proceso en el cual se suceden muchísimos cambios y que en este caso van a preparar al anfibio para pasar de una vida acuática a una vida terrestre. Los anfibios adultos presentan características que les permiten vivir fuera del agua. Por ejemplo, tienen pulmones con los cuales respiran a través del aire y también tienen patas muscularizadas que les permiten desplazarse sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, las ranas tienen patas muscularizadas que les permiten desplazarse saltando y las salamandras tienen patas muscularizadas que les permiten desplazarse caminando. Pero así todo, todavía tienen características que restringen su vida a
a medios terrestres muy cercanos al agua. Y estas características son las que mencioné antes, todos los procesos que tienen que ver con la reproducción y con su etapa larvaria. Como dije antes, el segundo avance hacia tierra firme ocurrió con la aparición de los amniotas, que de nuevo es el nombre con el cual se agrupa a los reptiles, las aves y los mamíferos. Y esta es mi parte favorita y donde directamente se me vuela la cabeza. Uno creería que los amniotas, como vertebrados terrestres, son completamente independientes del agua, pero lejos estamos de serlo. Además de que necesitamos hidratarnos regularmente, piensen en una etapa de nuestra vida en la que sí o sí necesitamos de un medio acuoso para sobrevivir, y que si no hubiéramos estado ahí, probablemente no estaríamos escuchando esto. No sé si se les ocurrió, pero me refería al embarazo, o mejor dicho, al desarrollo embrionario. Los vertebrados terrestres, seres humanos incluidos, no nos hemos independizado para nada del agua. Y escucha bien, solo desarrollamos estrategias que nos permitieron encerrar al agua, literalmente, en un huevo en el caso de los reptiles y de las aves, o adentro del útero materno en el caso de los mamíferos. Pero en cualquiera de los dos casos, seguimos siendo tan dependientes del agua que una etapa entera de nuestra vida, como lo es el desarrollo embrionario, sigue ocurriendo en un medio acuoso, que probablemente hayas escuchado nombrar como líquido amniótico. Como vertebrados acuáticos de origen, derivamos de los peces, seguimos siendo completamente dependientes del agua. Lo que sucede, que no es poco, es que encontramos la manera de seguir siendo animales acuáticos en un medio terrestre. Si esto no les parece increíble, yo ya no sé qué otra cosa pueda sorprenderlos. A mí me pareció completamente fascinante y revelador mientras escuchaba esto en una de las últimas clases de zoología, que es una materia que nos introduce a la biología y a la biodiversidad animal. Y lo que me pareció más interesante de todo esto fue darme cuenta cómo cosas que nos parecen cotidianas, como el hecho de que el embarazo necesita de un medio acuoso, que es el líquido amniótico, toman completamente otro sentido cuando los estudiamos en un contexto evolutivo. Capaz estoy exagerando, pero para mí, que estudio biología y que me encanta todo esto, fue realmente revelador. Bueno, hasta acá solo algunas de las principales modificaciones, según mi criterio, que han sufrido los vertebrados durante este proceso de transición desde el agua hacia la tierra. Espero que te haya gustado este capítulo y si te gustó, te espero en el próximo, que probablemente suba la semana que viene. Todavía tengo que terminar de decidir si voy a hablar de cerebros o de hongos. Nos enteraremos todos juntos qué decidí. Nos vemos ahí.